Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Estudio Fondo. Una nueva semana, un nuevo video, una nueva historia. Hoy te voy a estar contando un crimen que sucedió allá por el año 1965 en el balneario de Shangri-La, Canelones. A través de una agencia internacional de noticias, le llega una información a la policía uruguaya de que en una casa en el balneario de Shangri-La se encuentra sin vida el cuerpo de un hombre dentro de un baúl. Esta persona era nada más ni nada menos que Herbert Kurkurs, un nazi buscado por delitos de lesa humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Pero conozcamos quién fue esta persona. Herbert Kurkurs nació el 17 de mayo de 1900. Antes de la Segunda Guerra Mundial fue un gran aviador de la Fuerza Aérea Letona. Fue ingeniero aeronáutico y periodista. En 1930 se hizo famoso mundialmente por los viajes de larga distancia que realizaba con aviones construidos por él mismo. A Kurkurs lo apodaban el Lindbergh Báltico. En 1933, con un avión diseñado y construido por él mismo, realizó un viaje de 19.000 kilómetros desde Riga, Letonia, hasta Banjul, Gambia. En 1936, nuevamente, con un avión diseñado y creado por él mismo, bate un nuevo récord. Viaja desde Riga hasta Tokio, ida y vuelta, en un viaje de casi 40.000 kilómetros. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Kurkurs se une a la policía letona y a un grupo ultranacionalista llamado Comando Araj. Cuando culmina la guerra, muchos sobrevivientes denuncian a Kurkurs de que había sido responsable y había estado presente en varios actos de delito de lesa humanidad. A Kurkurs se lo acusaba de varios delitos horribles. Por ejemplo, en la sinagoga de Riga encerró a cientos de judíos y luego la incendió. En un lago ahogó a más de 1.200 judíos y el 30 de noviembre de 1941 asesinó a más de 10.400 judíos en los bosques cerca de Riga. Cuando los alemanes se rinden, Kurkurs se retira a Alemania y luego, a través de Francia, llega a Brasil. Herbert Kurkurs primero se establece en la ciudad de Río de Janeiro. Comienza con un negocio de paseos aeronáuticos. Pero también a esta ciudad llegaron sobrevivientes de la guerra y de las masacres de Riga. A finales de los años 50, algunas personas reconocieron a Kurkurs como el monstruo de Riga y comenzaron a denunciarlo y a perseguirlo. Kurkurs se sintió hostigado y se mudó a la ciudad vecina de Niterói y luego se establece definitivamente en la ciudad de São Paulo. La agencia israelí El Mossad comienza a idear un plan para extraer a Kurkurs, poder llevarlo a Europa y que sea enjuiciado y sentenciado por los crímenes cometidos. Pero se dieron cuenta que iba a ser muy difícil extraer a Kurkurs de Brasil. En este país había un fuerte movimiento pro-nazi y seguramente contaría con muchísimo apoyo. Si llevar a Kurkurs a un juicio era casi imposible, lo mejor sería asesinarlo. Pero tampoco podrían asesinarlo en Brasil, ya que en Brasil también había una colectividad judía muy fuerte y temían que sufrieran represalias. Así que lo mejor sería sacar a Kurkurs de Brasil. ¿Pero a dónde? Porque Kurkurs no viajaría a Europa. Entonces lo mejor sería que Kurkurs viajara por su cuenta a un país de América del Sur. Pero ¿por qué era importante condenar o asesinar a Kurkurs? Resulta que en Alemania se estaba discutiendo y tal vez se estaba por aprobar una ley que daría plazo de prescripción
a los delitos cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Si esto se aprobara, criminales como Joseph Mengele, Ralph Haim, Rochman, ocultos la mayoría en América Latina, quedarían impunes. La única forma de evitar esta ley sería generando un golpe de efecto y así se pararía la iniciativa. ¿Pero por qué decidieron hacer esta operación en Uruguay? Es que en Brasil todavía existía la pena de muerte. Y si algo salía mal y algún agente era atrapado, seguramente sería condenado a pena de muerte. En Uruguay hacía muchísimos años que se había abolido la pena de muerte. El canal History Channel realizó hace ya bastante tiempo un documental donde cuenta la captura de este y de varios otros criminales de guerra. Les comparto el fragmento sobre Herbert Curkus. Era un sádico asesino. Le llamaban el verdugo de Riga. Verano de 1964, Brasil. El nazi letón Herbert Sukurs tiene su residencia en la ciudad de Sao Paulo. El hombre conocido como el verdugo de Riga lleva una vida tranquila y relajada. Pero eso está a punto de cambiar. Sukurs, junto con otros nazis letones, mató a miles de inocentes, niños, mujeres y ancianos. En los archivos he encontrado muchos testimonios que fueron recogidos después de la guerra, y siempre aparece el nombre de Sukurs, Sukurs, Sukurs. Las fotos de Sukurs atravesaron medio mundo y llegaron a una unidad del servicio secreto israelí especializada. Decidieron que esta vez no lo raptarían ni lo llevarían a juicio. Lo ejecutarían directamente y cargarían con las consecuencias. El plan consistía en que Kunzul se hiciera amigo de Sukurs y lo convenciera para que saliera de Brasil. Asesinarlo allí era arriesgado. Podría haber represalias contra la colonia judía, y si apresaban a Kunzul, este podría ser ejecutado. El Mossad quería que los nazis de todo el mundo temieran por su vida. Pero la misión no consistía solo en la venganza. En casi toda Europa estaba a punto de expirar el plazo para la persecución de los criminales nazis, aunque Israel no quería aceptarlo. Habían pasado 20 años, pero algunas personas no estaban dispuestas a olvidar. Interlagos, Sao Paulo, Brasil. Fui a la ciudad donde vivía Sukurs y lo observé desde lejos. Así pude conocer los lugares que frecuentaba y ver cómo se desenvolvía. En aquellos días, Sukurs se dedicaba a alquilar barcos y tenía un hidroavión de servicio. Pilotaba pequeños hidroaviones y llevaba a los turistas a Sao Paulo. Sukurs era un tipo muy fuerte, estaba en muy buena forma física. Eso era algo que había que tener en cuenta. Kunzul le dijo a Sukurs que pretendía crear una compañía. Herbert, amigo, tú también podrías participar en ella. Sin embargo, tuvo mucho cuidado de que no sospechara nada. No quería cometer ningún error. Sukurs y sus hombres sacaban a los judíos del gueto de Riga y los llevaban al bosque. Allí asesinaron a decenas de miles de personas. Por suerte, 3 de ellas sobrevivieron y pudieron contar lo que pasó. Pero Sukurs no solo fusilaba a adultos, también a los niños frente a sus padres. Incluso disparó a un bebé delante de su madre. 3 semanas después de su primera reunión, Kunzul le dijo a Sukurs que tenía que regresar a Europa por un asunto de negocio. Le dije que le enviaría un telegrama en unos días y me marché a Europa. Le dejé con la sensación de que podía volver a convertirse en un hombre rico e importante. En París, Kunzul discutió con sus compañeros cuál sería el modo más adecuado de matarlo. Al final decidimos que no lo ejecutaríamos en Brasil, sino en Uruguay. En aquella época, Uruguay era un país más democrático que Brasil. La comunidad judía era muy pequeña y la repercusión no sería tan grande. Además, no existía la pena capital. Montevideo, la capital de Uruguay, era el lugar más apropiado para sus fines. Querían conducir a Sukurs a un lugar apartado mediante engaños.
Una vez allí, cuando estuvieran seguros de que nadie podía verlos, le leerían la sentencia por el asesinato de 30.000 judíos de Riga y sería ejecutado inmediatamente. El equipo estaba listo. El espía envió una carta al verdugo de Riga. Le pedía que fuera a Montevideo y, como incentivo, le mandó un cheque para el billete de avión y los gastos de viaje. Una semana más tarde, Sukurs envía un telegrama a Kunzul confirmando que irá a Montevideo. Ha caído en la trampa. Montevideo, Uruguay. Los agentes del Mossad cogieron diferentes aviones con diferentes destinos. Después se reunieron en Montevideo para planear la siguiente fase del plan. Le resultó complicado encontrar el lugar apropiado para matar a Sukurs. Pero finalmente encontraron lo que buscaban en un pequeño barrio de las afueras de la capital. El lugar parecía perfecto. Se trataba de una casa de una sola planta que estaba abandonada. Cerca de allí había muchas obras. Cuando se comete un asesinato, suele haber mucho ruido y las obras resultarían convenientes. Además, no disponían de más tiempo y tuvieron que conformarse con eso. Lo único que faltaba era conducir hasta allí al sujeto. Para asegurarse de que Sukurs no se vuelve atrás, Kunzul se reúne con él en Sao Paulo. Viajarán juntos a Montevideo. Cuando Kunzul bajó del avión en Sao Paulo, Sukurs ya estaba esperándole. Sukurs se había llevado una cámara Super 8 para el viaje y tomó algunas imágenes. Cuando bajé del avión me di cuenta de que estaba filmándome y traté por todos los medios de cubrirme la cara. Kunzul estaba preocupado. Como a cualquier buen espía, no le gustaba ser fotografiado. Se acercó a Sukurs y le dijo: «Hola Herbert, ¿tienes ya los papeles para ir a Uruguay?» Sukurs le contestó: «No he podido conseguirlos». Yo me mostré muy enfadado y le dije que si quería hacer negocios conmigo no debía mentirme. Le reproché que me hubiese enviado un telegrama diciendo que estaba listo cuando no lo estaba. Kunzul actuó correctamente y controló la situación. Esa pequeña pantomima funcionó muy bien. Le pedí entonces que enviara un telegrama a mi hotel en Montevideo y que fuera preparando los visados. Finalmente, Sukurs arregló sus papeles. Sukurs consiguió el pasaporte y voló a Montevideo para reunirse con su socio Anton Kunzul. Pero antes de partir, Sukurs hace algo inesperado. Le da a su mujer la película que filmó en el aeropuerto y que contiene imágenes de Kunzul. ¿Acaso quería tener una grabación de un hombre calvo y con bigote? No. Sukurs era muy astuto y siempre sospechó de Kunzul. Sukurs le dijo a su mujer que si le ocurría algo, aquel hombre sería el responsable. Cinco meses después de que el Mossad iniciara la misión, el criminal nazi vuela hacia Montevideo. Allí se reunirá en un hotel con el espía israelí. Se alojaron en un hotel muy caro. Eso formaba parte del plan para calmar a Sukurs y demostrarle que todo marchaba según lo previsto. Desde el comienzo, Sukurs había sospechado de Kunzul. Por un lado, el contacto con aquel empresario austriaco, antiguo oficial de la Wehrmacht, que tantas promesas le había hecho, presagiaba un futuro muy halagüeño. Pero por otro lado, Sukurs era una persona muy desconfiada. Siempre estaba alerta. Sabía que después de la guerra le buscarían para castigarlo por sus crímenes. No era precisamente un tipo inocente.
y eso le obligaba a estar al acecho. Sukurs era un hombre muy ambicioso, y aunque sospechaba de Kunsel, acabó acompañándolo. Necesitaba el dinero desesperadamente. Kunsel le había prometido que le ayudaría a encontrar un local para abrir una nueva oficina, y le pidió que le acompañara a buscar uno que fuese apropiado para el negocio. Los dos hombres recorrieron varias ciudades con un Volkswagen y visitaron algunos locales. Era la forma de conseguir que Sukurs se relajara un poco. Después de buscar durante bastante tiempo por Montevideo, Anton Kunsel le propuso a Sukurs que fueran a un sitio más. Este sería el último viaje del criminal nazi. Se dirigía al lugar donde sería ejecutado. Kunsel hizo una señal a los de su grupo para indicarles que todo iba bien. Antes de salir me había cerciorado de que el coche tenía poca gasolina y me detuve para repostar. Un miembro del equipo esperaba al otro lado de la carretera y Kunsel hizo de nuevo la señal. El vigía avisa al grupo para que entren en la casa. Los agentes se prepararon para pelear. Sabían que Sukurs reaccionaría violentamente y que la situación se complicaría. Kunsel entró primero para darle confianza. Si le decía que pasara primero, no entraría, pero si yo pasaba adelante, me seguiría. Abrió la puerta, entró y... Los agentes saltaron sobre Sukurs. Y él empezó a luchar. Se las arregló para llegar hasta la puerta. La lucha fue muy violenta. Un agente saltó inmediatamente sobre él y lo tiró al suelo. Se defendió con fiereza. Sukurs intentó zafarse de los agentes del Mossad. Sacó su pistola. Pero le golpearon con un martillo y Sukurs cayó al suelo, aunque no estaba muerto. Se puso a gritar "Lassen mich sprechen", que significa "déjenme hablar". Entonces los agentes le dispararon 2 tiros en la cabeza. Ese fue el final de Herbert Sukurs. Los agentes habían traído un gran baúl. Y lo metieron dentro. Colgaron una nota de su cuerpo que decía: considerando la gravedad de los crímenes de los que se acusa a Herbert Sukurs, especialmente el asesinato de 30.000 hombres, mujeres y niños, y considerando la terrible crueldad con la que llevó a cabo sus crímenes, condenamos a muerte a Herbert Sukurs. Fue ejecutado el 23 de febrero de 1965 por aquellos que nunca olvidan. De vuelta en París, el equipo del Mossad debe comunicar que Herbert Sukurs ha sido ejecutado. Febrero de 1965. Desde París contactamos con algunas agencias de prensa uruguayas y les dimos toda la información. El cadáver del asesino se encontraba en una casa abandonada de Montevideo. Consiguieron hablar con un periódico de Uruguay, pero el que contestó la llamada era un periodista novato y no les prestó mucha atención. El Mossad esperó un día, 2 y hasta 3 sin que nada ocurriera. Nadie creyó la noticia. Días después, los agentes llamaron a otra agencia de Montevideo y les dieron todos los detalles. Esta vez el periódico sí creyó la noticia y dio aviso a la policía. 6 de marzo de 1965.
12 días después de que Sukurs fuese ejecutado, la policía de Montevideo encontró su cadáver dentro de un baúl en la calle Cartagena. La policía abrió el baúl y allí estaba el cadáver de Sukurs, hinchado y cubierto de gusanos. Como consecuencia, se desató una ola de antisemitismo. Se quemaron sinagogas en Uruguay y en Sao Paulo, y se produjeron muchos actos de violencia de baja intensidad, pero no hubo represalias a gran escala. El mensaje de Israel se escuchó alto y claro. A los 4 días de que apareciese el cadáver, el gobierno alemán amplió el plazo para la persecución de criminales de guerra nazis. En Montevideo, la policía tiene que resolver un homicidio. La familia de Sukurs mostró las imágenes de Kunsel. Les dimos la grabación del aeropuerto. Pero ya era tarde. Llamaron a la Interpol para que tratara de detener a Anton Kunsel. Pero naturalmente ya se encontraba escondido y protegido como agente del Mossad en alguna ciudad de Israel. Y bien amigos, llegamos al final de otro capítulo en Estudio Ford. Nos volveremos a encontrar la próxima semana con otra historia. Nos vemos dentro de 7 días. Chao.